Meningitis. Muy rápido tenemos que hacer esto. En general, en general, las infecciones del sistema nervioso pueden ser producidas por muchos gérmenes. Y las infecciones del sistema nervioso afectan las capas meningias, la pía madre y la aracnoides. Por eso que las meningitis se dice que son unas leptomeningitis, porque la dura no se compromete. Y puede afectarlas cualquier germen. Por ejemplo, los virus. ¿Los virus tienen cierta predilección para producir meningitis? No. Fundamentalmente producen encefalitis o una meningoencefalitis. Y los virus son buenos, pues son de buen pronóstico. Buena gente son. Síntomas generales, pocos días, dolor de cabeza, fiebre que no es muy alta, vómito de repente y llegan al hospital. ¿No? Con 2 días, 3 días de enfermedad. Punzamos, peleamos entre nosotros qué es, qué no es. Punzamos al paciente y sale líquido claro. Ah, este es viral. 2 días después, sentadito conversando con nosotros el paciente. La mayoría así. Porque las lesiones virales fundamentalmente son agudas. Son la mayoría. Rara vez hay subagudas. ¿Y hay enfermedades virales malas? Sí. Herpes zóster, por ejemplo. Ese es un salvaje. ¿Eh? Cuando llega herpes zóster, caramba, la cosa es bien seria. El paciente nos hace 41 de temperatura, 42 de temperatura. Un trastorno severo. Convulsiones, trastorno focal, hemorragia cerebral. Todo eso se complica el herpes. Y se mueren casi todos. Esa es la encefalitis por herpes zóster. ¿Frecuente? No, rarísimo, rarísimo. Pero en general no son así, la mayoría son buenas. Luego tenemos las piógenes, las bacterianas, que pueden ser agudas. Las piógenas como ejemplo, subagudas, la tuberculosis como modelo allí. Subagudas evolucionan en pocos días, 2 días, 3 días, 5 días, una semana. Las subagudas evolucionan generalmente en 3 semanas, un mes, un poquito más. O las crónicas, como modelo, el criptococo. La criptococosis, que puede durar pues 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Bien, entonces esto lo pasaremos muy rápido. Bacteriana, esa definición tan tonta, ¿no? Respuesta inflamatoria a la infección bacteriana de las meninges. Se compromete la pía y la aracnoides. Acá tenemos los gérmenes en recién nacidos. Lógicamente del canal materno, estreptococo, gran negativo, coli. Aquí el canal materno o el cordón umbilical. En lactantes y en niños, estreptococo, hemófilos, más frecuente, por largo. Entre niños menores de 5 años, el hemófilo es el responsable de la gran mayoría de lesiones. En adultos normales, entre comillas, o sea que no tienen deterioro de inmunidad, el neumococo se presenta, bueno, pero sobre todo el meningococo. Ese es más frecuente, el meningococo. En sujetos debilitados, diabéticos, alcohólicos, con enfermedades crónicas, el neumococo a la cabeza. Listeria, gran negativos. En sujetos severamente comprometidos inmunológicamente, listeria y gran negativos. Y luego de cirugía o traumatismos craneales, por largo, el más frecuente es neumococo. Pero también aquí puede haber un estafilococo y una pseudomonas. El germen hospitalario más frecuente, ¿cuál es? La pseudomonas, precisamente. Severa cosa. Pseudomonas, proteus, pero sobre todo pseudomonas. La patogenia más o menos para todos es así. Un portador asintomático que puede estar en la clase, puede estar en el cuartel, donde hay grupo de gente. Colonizan el epitelio respiratorio superior, el epitelio nasofaríngeo y de ahí van a la sangre. Hacen una bacteriemia y posteriormente, en algunos casos, dependiendo de las características del huésped, dependiendo
del grado de infección que tenga el agente, pueden focalizar en la meninge. Y ahí se quedan hasta que haya las condiciones necesarias para invadir esta y producir los síntomas. En recién nacido los síntomas son bien, diría, no son característicos. Por ejemplo, el recién nacido tiene sobre todo hipotermia. No hace fiebre, hace hipotermia. Se duerme, distrés respiratorio y estas crisis que son como convulsiones en el recién nacido, de este tipo. Se extiende el chiquito y casi un opistótomo no se va para atrás. Vómitos, rechazo alimentario. ¿Cuándo sospechamos en un recién nacido que puede estar haciendo algún tipo de meningitis? Aquel recién nacido que está un poquito frío, que rechaza el alimento, no quiere mamar. Y de repente vomita. Le tocamos la fontanela bombada. Cuidadito. Ese muchachito nos puede estar haciendo una meningitis. Entonces, hay que punzar. En lactantes todavía no hay signo meningio. Acá sí está lloroso, irritable, el llanto meningio, está con fiebre. No dice me duele la cabeza el chiquito, no dice eso. Pero tiene generalmente vómito, y puede haber convulsiones y algún grado de trastorno de conciencia. Le tocamos la fontanela y la fontanela bombada. Entonces, lactante, fiebre, vómitos y fontanela bombada. Necesariamente hacer una punción lumbar. Acá sí el cuadro característico en niños ya grandes y en adultos. Síntomas generales, cefalea, fiebre y meningismo. Yo tengo que resumir cuál es la característica del síndrome de meninge. ¿Cuál es la característica del síndrome de meninge? Dos cositas, cefalea y meningismo, no hay más. Cefalea y meningismo. ¿Debe haber pasividad? No, ¿por qué? No necesariamente, no tiene por qué. Pero del dolor de cabeza sí, y meningismo por supuesto. En niños ya grandecitos y en adultos. Puede haber signos de disfunción cerebral, en fin, pero no es lo habitual. Náusea, vómito podría ser. Bien. Signo meninge. Vamos a examinar a este caballero que está acá y nosotros generalmente le cogemos la cabeza así, movimientos de lateralización, no hay ninguna resistencia, y de flexión. El mentón debe llegar al pecho sin ningún problema. No debe haber ninguna resistencia. ¿Ya? Para que eso ocurra necesito que el sujeto esté despierto. Porque por ahí dicen, y creo que es cierto, para que el sujeto tenga dolor de cabeza, para que tenga signo meninge, para que tenga rigidez de nuca, tiene que tener dolor de cabeza. Y si el sujeto está en coma, no siente el dolor de cabeza. Entonces necesito que el sujeto esté despierto para que tenga rigidez de nuca. Entonces hay acá rigidez de nuca. Entonces ese es uno de los signos meninges. Ese pequeñito de ahí, le vamos a examinar el signo de Kernig. Estando la pierna en esta posición, con ángulo de 90 grados, se la extendemos. Y no debe haber ninguna resistencia y debe llegar la pierna acá. La pierna acá sobre el muslo. 180 grados. Si yo al hacer eso, la pierna se queda ahí porque tiene dolor y ya no puedo, indica que tiene signo de Kernig. El Kernig es independiente para cada miembro. El Kernig, ¿qué me está indicando? Acá hay rigidez, hay compromiso de la meninge lumbosacra y eso produce dolor. A este muchachito que está arriba, aquí, le voy a examinar el cuello. Ellos examinan, estas imágenes no son mías. Mis imágenes no sé qué se hicieron, pero estas alguien me las dio para colocarlas a esta reunión. No tenía mis imágenes. Yo tengo varias imágenes de pacientes, no de figuras, porque esa es una figura. ¿No? Entonces, aquí le cogemos la cabeza y nosotros hacemos esto. Esta es su cabeza y hacemos movimientos de lateralización y no hay ninguna resistencia. Y luego flexionamos agudamente el cuello. No cogemos la cabeza así, sino con las dos manos. Nos apoyamos un poquito en el pecho del paciente. Normalmente el mentón debe llegar acá al pecho. Entonces, si llega en esta posición, le hago rigidez de nuca, se queda ahí, no llega, porque tiene dolor. Pero si al hacer agudamente esto,
Flexionarle la cabeza, las piernas se flexionan, me dice que es Brudzinski del cuello. Brudzinski del cuello. ¿Ya? A este mismo pequeñito, en esa misma figura de arriba, acá, estando en esa posición, yo le quiero llevar sus piernas, están acá, flexionadas, 90 grados en relación a la cadera. Las levanto las dos, yo, las dos piernas, y llego acá. Entonces, no hay problema. Pero si al hacer eso se quedan aquí, porque tiene dolor, me dice Brudzinski de las piernas. Entonces, los signos meningios son rigidez de nuca, Kernick, Brudzinski del cuello y Brudzinski de las piernas. El estudio diagnóstico más importante para poder decir este paciente tiene o no tiene meningitis, ¿cuál es? La punción lumbar. No hay otro. En la punción lumbar, citoquímico, gran látex. El resto son cositas que hay que hacer, bueno. Pero la punción lumbar es el estudio más importante. ¿Cuándo hacer punción lumbar? Siempre que exista la sospecha clínica. O sea, aquel paciente que yo sospecho que puede tener. Aquel niño, el recién nacido, hipoactivo, un tanto frío, que vomita o con la bombada, ese hay que hacer una punción lumbar. ¿Cuándo hacer? En todo recién nacido séptico, siempre con el paciente compensado hemodinámicamente. Siempre así. Y por último, la tomografía cerebral debe hacerse antes si hay sospecha de hipertensión endocraniana. Si cuando examinamos al paciente encontramos papiledema o signo focal, necesariamente hay que hacer antes una tomografía. En líquido la presión está aumentada por arriba de 200 milímetros de agua, está turbio o puede estar francamente purulento, hay un aumento de leucocitos, normalmente hasta 5, 10 nunca hay 10, siempre hay 100, 200, 1000, en fin. Y por supuesto a predominio de polimorfonucleares. Las proteínas aumentadas, mayor de 40 miligramos, la glucosa disminuida, menor del 50% de la glicemia, que es lo que esperamos encontrar. Y es indispensable hacer un gran. No va a decir, ¿es un gran positivo? Es un gran negativo. ¿Es un coco? Es un bacilo. Y de acuerdo a eso nos orientamos a qué germen podría ser. Antígenos bacterianos en la prueba de látex nos sirve. Ya el cultivo. El cultivo es importante, pero no podemos esperar su resultado. Empezamos el tratamiento lo más pronto posible. Y cuando llegue el cultivo, ya lo podemos corregir, en fin, depende de cómo evolucione el paciente y lo que estemos encontrando. El cultivo da diagnóstico de certeza, permite un estudio de sensibilidad y da un alto rendimiento. Pero no podemos esperar hasta que esté el resultado. No. Debemos iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Las meningitis todas evolucionan más o menos del mismo modo. Hay algunas particularidades, sí. Esta de acá, la meningocócica, ¿dónde está? Acá. La conducta agresiva del paciente, a veces maníaca. El paciente tiende a agredirte, tiende a morderte. Esa es la característica de la meningitis meningocócica. Y la otra cosa interesante es esto: petequias de piel y mucosas y CID. Coagulación intravascular diseminada se presenta en una buena proporción de pacientes. Ahí tenemos las petequias que observamos. Estas son las eritematosas en todo el organismo. Acá. Ahí miren ustedes cómo se organizan, se juntan. ¿Cuánto tiempo dura eso? Esas lesiones de piel duran 3 días, 4 días y luego desaparecen. Aquí, cuando se hace una biopsia de aquí, se encuentran generalmente los gérmenes en esta localización. Relaciones anatomopatológicas clínicas. En la meningitis se produce una pía aracnoiditis. ¿Qué significa eso? Si eso ocurre, significa que la pía, la capa cerebral en contacto con la corteza, está comprometida, igual que el aracnoides. Si eso ocurre, por supuesto que me da dolor de cabeza. Y como está junto con la meninge, me produce signo meninge. Se produce una encefalopatía subpial, que me da convulsiones, me da trastorno de conciencia. Pueden afectarse los nervios craneales,
trombosis de venas meningias relativamente frecuente. Si eso ocurre, me da signo focal. Por ejemplo, parálisis parece de algún lado del cuerpo. ¿Puede haber ependimitis? Sí, señor. Se inflama toda la meninge, pero la parte profunda del ventrículo también. De manera que me da ependimitis y plexitis coroidal. Como consecuencia de eso, si se inflama el plexo coroideo, hay una gran producción de líquido cefalorraquídeo. Consecuentemente, hidrocefalia. Cuando más crónico esto, mayor posibilidad de que haya hidrocefalia. La hidrocefalia forma subagudas a crónicas. El hemófilos es la causa más frecuente en niños chicos, menores de 5 años. ¿Qué característica tiene el hemófilos? Coma o convulsiones son frecuentes. Con frecuencia da trastorno de conciencia tipo coma. Y en mucho menor proporción puede dar esas lesiones tipo petequias que vimos hace un rato. Y la neumocócica, ¿qué característica de ella? Propia. También produce coma y convulsiones, trastorno de conciencia, pero la característica de la neumocócica, ¿dónde está? Es que se repite con frecuencia. ¿Por qué? Porque el neumococo se localiza aquí, en la mastoide. Y ahí va a estar. Si no sacamos ese pedazo de mastoide, el neumococo va a estar ahí, no va a desaparecer. Y cada cierto tiempo me va a dar meningitis. Me da meningitis a repetición. Esa meningitis a repetición es característica del neumococo. No olvidemos eso. Los exámenes auxiliares son los mismos siempre para la meningitis, para todos iguales. Bien, en cuanto al tratamiento, generalmente el paciente llega por la emergencia muchas veces, otras por consultorio, y si el paciente está severamente comprometido, lo ideal es tenerlo en UCI, terapia de soporte, antibióticos, corticoides, terapia de soporte, aislamiento del paciente, sobre todo en aquel que sospecho de una meningitis por meningococo. Monitoreo hemodinámico, si está chocado hay que manejar eso, manejo de la hipertensión endocraniana, dependiendo lo que tenga el paciente, es que como hacemos el manejo. Principios generales del tratamiento antibiótico. El paciente debe estar internado todo el tiempo del tratamiento. Así sea el hijo de tu amigo o de tu compañero de trabajo, con mayor razón. Siempre, todo el tiempo, y todo el tiempo los antibióticos administrados parenteralmente. Todo el tiempo. Duración del tratamiento, 10 a 21 días, 7 días después que el paciente está febril, como mínimo. Una vez que el paciente ya no tiene fiebre, 7 días después, un tratamiento. Recién ahí lo suspendemos. Líquido cefalorraquídeo, control 24 a 48 horas de iniciar el tratamiento. Eso dice la norma. ¿Hacemos eso? No. No hacemos eso. Porque para hacer la primera punción hay una bronca con la familia que no quieren. Entonces, con una sola punción es suficiente. Si el paciente no mejora, ahí sí, pues tengo que punzarlo de todas maneras. Pero si el paciente está yendo bien, no lo vuelvo a punzar. Detectar manifestaciones de toxicidad de las drogas. Es importante. Elección inicial de antibióticos. Primero el cuadro clínico, el líquido cefalorraquídeo y un gran. ¿Y cómo elijo el antibiótico? Edad del paciente. Neonato. Sospecho, pues si es un neonato, el punto de partida es un trastorno metabólico, el cordón umbilical, el canal materno, de acuerdo a eso ya más o menos veo qué germen es y qué medicamento le puedo dar. Niños y adolescentes, niños antes de 5 años, hemófilos es la causa más frecuente. En adolescentes, meningococo. En adultos, mayores, viejos, neumococo es la causa más frecuente. Factores predisponentes, de acuerdo a, si tengo un paciente que tiene un traumatismo craneal, probablemente el germen más frecuente ahí es el neumococo. Infecciones parameningias, tiene un empiema, por ejemplo, estructural, entonces estafilococo. Y si es un paciente que tiene deterioro severo de inmunidad, lo más probable es que tengamos un enterobacterias, streptococo, neumococo, etc. Terapia antibiótica en recién nacidos,
Se recomienda ampicilina más un aminoglucósido o ampicilina con cefotaxima. Niños y adultos, ceftriaxona o cefotaxima, penicilina si realmente es sensible, y a esto se asocia vancomicina, sobre todo si hay resistencia a penicilina. La vancomicina nos ayuda bastante en estos casos cuando hay resistencia a penicilina. Adultos con trastornos crónicos, ampicilina más cefotaxima o con ceftriaxona. Y por último, aquellos pacientes post cirugía o traumatismos, es vancomicina más ceftriaxona. Perdón, más ceftazidima. Utilizar corticoides en la meningoencefalitis piógena, antes se decía que no. Actualmente sí se acepta utilizar corticoides. Tempranamente, solamente durante 2 a 4 días, porque reduce las secuelas que producen los gérmenes, sobre todo las secuelas auditivas que produce el hemófilo. Pronóstico va a depender de diferentes factores, de la edad. Peor pronóstico en los extremos de la vida, sobre todo en niños chicos o personas muy mayores. De la severidad del agente y del estado del ingreso al paciente. Cuando el estado de conciencia del paciente al ingreso está bueno, el pronóstico es mejor. Cuando más temprano iniciemos el tratamiento, el pronóstico es mejor. Por supuesto, el pronóstico es malo cuando la terapia